Buenas tardes con todos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la factura conformada. Y bien, pero antes hablaremos sobre la temática de la cual vamos a tratar. Bien, para empezar hablaremos sobre las nociones previas, donde señalaremos los antecedentes de dónde surge la factura conformada. Después hablaremos sobre el concepto, ¿qué es la factura conformada? En otro punto trataremos sobre los requisitos esenciales de la factura conformada, donde señalaremos el contenido, como señala el artículo 164 de la Ley de Títulos Valores. En otro punto hablaremos sobre los requisitos no esenciales de la factura conformada, como indica el artículo 165 de la ley. Siguiente hablaremos sobre formas de vencimiento de la factura conformada. También mencionaremos las obligaciones del comprador adquiriente, como señala el artículo 167 de la misma ley. También mencionaremos las relaciones causales entre vendedor y comprador. También en otro punto mencionaremos el plazo máximo de pago. También el pacto de intereses. Como penúltimo punto mencionaremos las normas aplicables, como indica el artículo 171 de la ley. Y por último realizaremos unas diferencias entre lo que es una factura comercial y una factura conformada. Y bien, ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, nociones previas, antecedentes. ¿Cómo se da en nuestro país? Bien, tenemos que saber que los títulos valores, específicamente los crediticios, son los más conocidos en nuestro medio. Así que no existe persona que no haya suscrito alguna vez un título valor de esta naturaleza. Pero de esta clase de títulos valores, los más difundidos son la letra de cambio y el pagaré, que han relegado a un segundo plano la factura conformada. La factura conformada, un título valor que apareció por primera vez en nuestra legislación en la ley número 26702. Repito, en la ley número 26702, que es más conocido como la Ley General de Sistema Financiero. No obstante, a nivel internacional tenía años de difusión, que datan en algunos casos desde fines del siglo XIX. Bien, ¿qué me refiero con títulos valores crediticios? Bien, eso se refiere al préstamo, al cambio de una riqueza presente por una futura, que actúa en el tiempo, basado en la confianza y solvencia que se concede al deudor, o sea, dar crédito. Bien, ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, el concepto de la factura conformada. ¿Qué es lo que es la factura conformada? Y bien, como indica en la diapositiva, nos señala que es la factura conformada. La factura conformada es un título valor de crédito con garantía prendaria que se origina en la compra-venta y en todo contrato que transfiera la propiedad de bienes en el que se acuerde el pago diferido del precio. Estos bienes deben ser de mercaderías o bienes objetos de comercio no registrados, distintos al dinero y que no estén sujetos a carga o gravamen alguno, salvo al título valor que lo presenta. Bien, repitiendo, ¿a qué me refiero con título valor de crédito? Como ya lo había mencionado, es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo mencionado en él. Bien, ¿qué me refiero con garantía prendaria? Pues bien, es una garantía que se constituye sobre un bien mueble transfiriendo la posesión al prestamista que adquiere el derecho a enajenarlo en caso de incumplimiento. Y por último, ¿qué me refiero con el pago diferido del precio? Como nos señala bien
El pago diferido del precio son los pagos que se realizan en una fecha posterior a la operación de compra-venta. O sea, son los plazos para pagar el monto, ya sea en semanas, en meses, de acuerdo a cómo haya conformado el comprador y el vendedor. Bien, lógico, este título de valor se transmite por endoso. ¿Qué quiere decir por endoso? Que es la forma idónea para transferir el título de valor a la orden. El endosatario se va a convertir en el titular legítimo. Bien, ¿qué quiero decir con título de valor a la orden? Pues bien, son títulos girados con la cláusula a la orden, a nombre de una persona determinada a favor de quien se emite. También quiero aclarar que la compra-venta, según el artículo 1529 del Código Civil, nos dice: por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero, lo que constituye un acto obligacional. Como nos indica la factura conformada, que se origina en la compra-venta y en todo contrato que transfiera la propiedad de bienes en el que se acuerde el pago diferido del precio. Ya como lo había señalado, el pago diferido del precio no es nada más que el pago que se realiza en armadas. Entonces, en esta misma diapositiva mencionaré el artículo 163 de la Ley de Títulos Valores, a la que se refiere a las características de la factura conformada. Bien, según el artículo, esta contiene las características propias de todo título valor: literalidad, autonomía, incorporación, legitimidad y destino circulatorio. Como ya lo había mencionado, estas son las características propias de todo título valor. Asimismo, también la factura conformada es completo, ya que se basta por sí mismo, no siendo necesario recurrir a otra prueba. Entonces pasemos al inciso A del presente artículo. ¿Qué nos dice? Que se origina en la compra-venta de mercaderías, así como en otras modalidades contractuales de transferencia de la propiedad de bienes susceptibles de ser afectados en prenda, en las que se acuerde el pago diferido del precio. Como ya lo había mencionado anteriormente, por la compra-venta, que de acuerdo al artículo 1529 del Código Civil nos indica que el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Bien, este inciso tiene como característica el hecho que deriva de una relación contractual de la que fluye la transferencia de la propiedad del bien, que es la compra-venta. En cuanto al pago, el requisito es que se trate de un pago diferido del precio o del servicio ya prestado. ¿Qué quiero decir con el pago diferido del precio? Reiterando, quiere decir el mismo pago que se realiza en armadas posteriores a la venta del bien. Se trata de un título valor causado en la medida que el origen o la causa de su emisión fluye del mismo documento. Pasando al inciso B, que nos dice: el objeto de la compra-venta u otras relaciones contractuales antes referidas debe ser mercaderías o bienes objetos de comercio, distintos a dinero, no sujetos a registro. ¿Qué nos quiere decir este inciso B? Bien, pues nos indica que los bienes a que se refiere este inciso deben consistir en bienes muebles y materializados, excluyendo los bienes muebles inmateriales y los inmuebles de toda clase. Pasando al siguiente inciso C, que nos dice: los bienes y mercaderías pueden ser fungibles o no, identificables o no. ¿Qué quiere decir bienes fungibles? Bueno, según la clase de reales,
Los bienes fungibles son los que se desgastan con un solo uso, y los bienes no fungibles son los bienes que perduran y que son sustituibles. Pasando al inciso D, que nos dice: la conformidad puesta por el comprador o adquiriente en el texto del título demuestra por sí sola y sin admitirse prueba en contrario que éste recibió la mercadería o bienes descritos de la factura conformada a su total satisfacción. Aquí se demuestra que el comprador recibió la mercadería descritos en la factura a su total satisfacción, lo que constituye una manifestación de voluntad de haberlo recibido, dado que queda literalmente conforme y que asume el compromiso de pagarlo en plazo establecido. Por eso se dice factura conformada, porque hay una conformidad tanto entre el vendedor y el comprador a su total satisfacción. De acuerdo al inciso E, nos dice: la factura conformada es un título valor a la orden transmisible por endoso. Bueno, reiterando, ¿qué quiero decir por endoso? Que es la forma idónea de transferir el título de valor a la orden. Según la ley, considera la factura conformada como un título de valor a la orden, lo que significa que aunque no se menciona en el título de valor la palabra a la orden, se entiende que es de esa naturaleza. Pasando al último inciso del artículo 163F, nos dice que desde su conformidad representa el crédito consistente en el saldo del precio o contraprestación señalado en el mismo título de valor. ¿Qué nos quiere decir este trabalenguas? Bien, lo que nos quiere decir es que la conformidad debe ser otorgada por el comprador directamente o por el que recibió el servicio, ya que en un principio el tenedor del documento será necesariamente el vendedor. Bien, en cuanto a la característica en lo que indica la formalidad, como indica el artículo 163.2, en la que se refiere de la utilización de la copia adicional de respectivo comprobante de pago, nos dice que esta utilización reviste un carácter opcional y nada impide que pueda utilizarse. Nada impide que pueda utilizarse el formato estandarizado de la factura conformada que ha sido aprobada por la resolución CONACEP número 077-2004-EF, Economía y Finanzas, que además indica que esta copia no tiene validez para efectos tributarios. Repito que esta copia no tiene validez para efectos tributarios, como indica la resolución CONACEP número 077-2004 de Economía y Finanzas, debiendo colocarse copia no válida para efecto tributario. Cuando se emite la factura conformada, debe colocarse copia no válida para efecto tributario. Bien, ahora pasaré a mencionar el artículo 164, que nos habla sobre los requisitos esenciales de la factura conformada. Contenido de la factura conformada. Bien, entonces la factura conformada deberá expresar cuando menos lo siguiente. Bien, antes de empezar, quiero mencionar que la ley impone una serie de requisitos esenciales en su contenido formal, ya que la falta de incumplimiento de los requisitos en la factura conformada perjudicaría el título de su emisión. Entonces es aquí donde yo hago concordancia el artículo 1.2 de la ley, que nos dice: si le faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le corresponda, el documento no tendrá carácter de título valor, quedando salvo los efectos del acto jurídico a las que hubiere dado origen su emisión o transferencia. En todo caso, de no cumplirse los requisitos exigidos, desnaturalizaría la factura conformada. Bien, entonces pasemos a la denominación de la factura conformada. Bien, inciso A, la denominación de la factura conformada, que nos dice: los títulos
valores deben identificarse plenamente para poder así evitar incertidumbres que pueden perjudicar la acción cambiaria. En todo caso, una vez identificada como tal, permitirá que se le imputen todas las normas pertinentes. Bien, como podemos señalar en la denominación de la factura conformada, bueno, es una manera para poder evitar incertidumbres que pueden perjudicar la acción cambiaria. Entonces pasemos al inciso B, que nos dice sobre la indicación del lugar y la fecha de su emisión. Bien, como nos indica en la diapositiva, la indicación y fecha de su emisión se puede apreciar en la parte superior de la factura. Entonces, la indicación del lugar es la localidad donde se crea el título. Repito, la indicación del lugar es la localidad donde se crea el título. El no contar con dicho requisito perjudicaría el título valor, y el acreedor tendría en todo caso que hacer valer su derecho por la acción causal o alternativa. ¿Qué quiero decir en la fecha de emisión? Pues bien, la fecha de emisión indica el punto de partida para computar los plazos de prescripción y caducidad, dado que la fecha de vencimiento puede tomar como punto de partida la fecha de emisión. Como repito, la fecha de emisión que nos indica en la parte superior de la factura. Entonces, ahora pasemos al tercer requisito, inciso C, que nos dice: el nombre, el número del documento oficial de identidad, firma y domicilio del emitente, que solo puede ser el vendedor o transfiriente a cuya orden se entiende emitida. Bien, este inciso indica que solo puede ser el vendedor o transferente o el prestador del servicio a cuya orden se siente emitida, como nos indica en la parte inferior de la factura. Vendedor emitente. Inciso D, cuarto requisito, donde se debe contemplar el nombre, el número del documento oficial de identidad y domicilio del comprador o adquiriente, como nos indica en la parte izquierda de la diapositiva. Bien, este requisito es una exigencia que las personas suscriben el título. Bueno, ellas deben expresar su nombre completo y en el caso de las personas jurídicas su razón social o denominación social, como también nos indica en la factura. Bien, el requisito del documento oficial de identidad constituye una necesidad a fin de evitar desvirtuar las homonimias, y en caso de la persona jurídica sería el registro único del contribuyente, conocido como RUC. El quinto requisito, el inciso E, nos indica el lugar de entrega de las mercaderías o bienes descritos en el título valor. Bien, ahí nos indica el inciso E. Dice: en el título debe indicarse el lugar de entrega de la mercadería. Sin embargo, en caso que no se indique el lugar de entrega, no se perjudica el título, pues la ley, de acuerdo al artículo 165.1 de la Ley de Títulos y Valores, indica que se presume que la entrega se entenderá hecha en el domicilio del comprador o adquiriente. En todo caso será en la parte, lo concordaremos con la parte inferior de la factura, el inciso C. Bien, ahora pasemos al sexto requisito, inciso F, que nos dice: la descripción de la mercadería entregada, señalando su clase, serie, calidad,
cantidad, estado y demás referencias que permiten determinar su naturaleza, género, especie y valor patrimonial. Entonces, tratándose de un servicio, se deberá indicar la naturaleza del servicio prestado. Considerando lo establecido, es necesario tener presente que la especificación y descripción genera objeto de determinar su naturaleza y la certeza de su existencia. Bien, ahí nos está indicando el artículo F en la parte central, la descripción de la mercadería. Ahora pasemos al séptimo requisito, inciso G, el valor unitario y total de la mercadería. Como nos está indicando en la imagen, el valor unitario que está al costado de la descripción de la mercadería nos dice que es la precisión de toda referencia que permita determinar el género, especie y el valor del bien, con el propósito de determinar el valor de cada bien y el valor total de la mercadería. Entonces, la confirmación del valor solo podrá ser cuestionada por el deudor principal, que sería el comprador. El comprador solo puede cuestionar el valor. Ahora pasemos al inciso I, que vendría a ser el octavo. Entonces, no, perdón, era el inciso H, que nos dice: el precio total o parcial pendiente de pago de cargo del comprador o adquiriente, que es el monto del crédito que este título representa. Bien, como podemos apreciar, este inciso se indica en la parte derecha de la factura. Bien, como señala la flecha, el monto total pendiente de pago que este título representa. Ahí se va a colocar el monto, el importe, descrito en letras. Pasando al inciso I, que nos indica la fecha de pago del monto señalado en el inciso anterior, que podrá ser en forma total o en armadas o cuotas. En este último caso deberá indicarse las fechas respectivas de pago de cada armada o cuota. Bien, como también nos indica, está situado en la parte derecha de la factura conformada. Podemos apreciar ahí que nos indica primera cuota, segunda cuota, tercera cuota y así sucesivamente. Entonces, la factura conformada puede pagarse a un plazo mayor de un año. No se contempla el caso del pago al contado o en el momento de su emisión, pues no existiría factura conformada, ya que se caracteriza precisamente porque el pago se realiza en armadas. Pasando al inciso J. Bien, ya está señalado. El lugar de pago constituye un requisito esencial. A falta de esta indicación, el pago se exigirá en el domicilio del obligado principal, que vendría a ser el comprador, salvo que se haya pactado en un lugar especial. Bueno, también como nos indica el artículo 53, que nos habla que podría ser el pago en cuenta mantenida en una empresa del sistema financiero nacional. Entonces pasaré a los requisitos no esenciales de la factura conformada, conforme al artículo 165 de la presente Ley de Títulos y Valores. Entonces, hago concordancia el artículo 1.1 de la Ley de Títulos y Valores, que nos señala que si faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le corresponda al título o valor, el documento no tendrá carácter de tal, quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los que hubiere dado origen, su emisión o transferencia.
Mientras que el artículo 10.1, concordando también, señala que para ejercitar cualquier derecho o acción derivada de un título valor emitido o aceptado en forma incompleta, pues este deberá haberse completado conforme a los acuerdos adoptados. La subsanación del requisito no esencial lo otorga la ley, salvo declaración expresa respecto a la forma de completar el título. Entonces aquí señalaremos los 3 requisitos no esenciales. Mencionaremos el inciso A, que nos dice: a falta de indicación del lugar de entrega de las mercaderías, se entenderá que fue hecha en el domicilio del comprador o adquiriente. Entonces, no quiere decir que el bien debe ser entregado en el lugar en que se encuentre en el momento de celebrarse el contrato. Repito, en el lugar en que se encuentre en el momento de celebrarse el contrato. Ahora pasemos al inciso B, que nos dice: a falta de indicación del lugar de pago, este se exigirá en el domicilio del obligado principal, salvo que se haya acordado realizar el pago conforme al artículo 53. Entonces resulta pertinente señalar que la presentación del título para su protesto se hará en el lugar indicado en la factura conformada o en el domicilio del comprador, que es el obligado principal. Eso en todo caso si no se ha indicado el lugar de pago, que se hará en el domicilio del comprador. Repito, que es el obligado principal. Ahora, el inciso C, que nos indica: de haberse dejado constancia de la conformidad sin indicar su fecha, se considera que ésta fue hecha en la misma fecha de emisión del título. Entonces, la ley dispone que de no haberse determinado la fecha de entrega, se presume que ha sido hecha en la fecha de emisión del título, hecho que nos lleva a la conclusión que el requisito esencial de fijar la fecha de emisión del título es insustituible y no admite presunción alguna, lo cual debe fluir del mismo título, pues su consignación determina la fecha de conformidad y entrega de la mercadería, lo cual son los elementos indispensables para la creación del título valor. Bien, ahora pasemos a las formas de vencimiento de la factura conformada. Entonces, nos dice: será exigible el pago del crédito señalado en la factura conformada dependiendo de la forma prevista para que proceda su vencimiento. En ese sentido, el vendedor podrá señalar que el vencimiento sea, y para eso hay 4 formas. Puedo mencionar a la fecha o fechas fijas del vencimiento. El otro es a la vista. El tercero es a cierto plazo o plazos desde su conformidad. Y el último es a cierto plazo o plazos desde su emisión. Total, son 4 formas. A ver, entonces explico. ¿Qué nos quiere decir la primera? A la fecha o fechas fijas, que según se trate de pago único o en armadas o cuotas, para ello en el título valor deberá señalarse expresamente la fecha de vencimiento o las fechas de vencimiento de cada cuota o armada. Primera cuota, segunda cuota, tercera cuota, de acuerdo como haya conformado con el vendedor. Entonces, la siguiente forma, la segunda, que es a la vista. Bueno, en este caso, el título valor será exigible cuando el tenedor lo presente al comprador. Igualmente a lo que ocurre en la letra de cambio, el emitente debe ser señalado un plazo dentro del cual el tenedor debe presentar la factura conformada al comprador, o en su defecto dentro del plazo legal de 1 año desde que fue emitida. La tercera forma es a cierto plazo o plazos desde su conformidad. Entonces, en este supuesto, el comprador deberá señalarse la fecha de conformidad a fin de que el tenedor pueda calcular el día en que la factura conformada será exigible. Cuarta forma,
a cierto plazo o plazos desde su emisión. Lo que nos quiere decir en que cuyo caso será exigible una vez cumplido el plazo computado desde que se emitió el título valor. Repito, en cuyo caso será exigible una vez cumplido el plazo computado desde que se emitió el título valor. Bien, ahora, regreso. Acerca del plazo de la factura conformada, quiero aclarar que el plazo de pago o pagos del saldo del precio que se consigne en el título de valor podrá ser mayor de un año, contando desde la fecha de conformidad, aceptación de la factura conformada. Por eso se puede apreciar en la factura 12 cuotas. Bien, en esta diapositiva voy a mencionar las obligaciones del comprador o adquiriente, como indica el artículo 167 de la presente Ley de Títulos y Valores. Según el artículo nos dice: el comprador o adquiriente del bien o usuario del servicio que haya dejado constancia de su conformidad tendrá la calidad de obligado principal del pago de la acreencia que representa la factura conformada. En tanto, la factura conformada no cuente con la conformidad del comprador o adquiriente del bien o usuario del servicio, la calidad de obligado principal recae sobre el emitente. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que las obligaciones cambiarias nacen para el comprador o adquiriente del bien o usuario del servicio, desde el momento que estampa su conformidad en el título valor. Esto es, desde que firma aceptando la factura conformada. A partir de la conformidad del título valor, esta representa el crédito consistente en el saldo del precio. Entonces, asimismo, por el hecho de haber dejado constancia de su conformidad, se presume sin admitir prueba en contrario que el comprador, adquiriente o usuario del servicio ha recibido la mercadería, bienes o servicios